Hola a todos. Hoy exploramos cómo los valientes campesinos mexicanos enfrentan la violencia y la extorsión de los cárteles de la droga para proteger sus tierras y familias. Descubre sus increíbles historias de resistencia y valentía. No te lo pierdas. En México, la violencia y la extorsión por parte de los cárteles de la droga han afectado profundamente a las comunidades rurales. Los campesinos, cansados de ser víctimas, han decidido tomar medidas para protegerse y defender sus tierras y familias. Hoy exploraremos cómo estos valientes agricultores enfrentan a los cárteles mexicanos. Desde hace décadas, los cárteles de la droga han ejercido un control férreo en diversas regiones de México. Estados como Michoacán, Guerrero y Sinaloa han sido epicentros de actividades delictivas que incluyen tráfico de drogas, secuestros y extorsiones. Los campesinos, dedicados a la agricultura y la ganadería, se han visto atrapados en medio. Los cárteles no solo se dedican al narcotráfico, también han incursionado en la economía local. En Michoacán, por ejemplo, grupos como el Cártel Jalisco Nueva Generación y los Viagras imponen cuotas a productores agrícolas. Cultivos como el limón y el aguacate son blanco de extorsiones, donde los criminales exigen pagos que pueden alcanzar hasta 2.000 millones de pesos anuales solo por el cultivo de limón en municipios como Apatzingán y Buenavista. Estos pagos son exigidos bajo la amenaza de violencia directa y de destrucción de las cosechas, lo que pone en riesgo la subsistencia de muchas familias campesinas. Esta situación ha llevado al cierre de empacadoras y al desplazamiento de productores, afectando gravemente la economía local y nacional. Además, la violencia ha provocado la retirada de inspectores estadounidenses, lo que complica aún más la exportación de estos productos y ha generado pérdidas millonarias en divisas. La inseguridad también ha limitado la inversión en infraestructura agrícola, generando un efecto dominó en otras industrias relacionadas, como el transporte, la distribución y la manufactura, lo que frena el crecimiento económico de la región. Ante la inacción o incapacidad del Estado para garantizar su seguridad, muchos campesinos han optado por organizarse en grupos de autodefensa. Estas organizaciones comunitarias surgieron como una respuesta desesperada al crimen, buscando proteger a sus comunidades de la violencia, las extorsiones y las amenazas de los cárteles. Las autodefensas, que operan a menudo en condiciones precarias, se han convertido en un pilar fundamental para las comunidades afectadas. Un caso emblemático es el de las autodefensas en Michoacán. En municipios como Coahuayana, los habitantes, en su mayoría de origen náhuatl, patrullan los bosques y caminos para prevenir incursiones de los cárteles. Estas autodefensas, formadas por campesinos y miembros de comunidades indígenas, nacieron como respuesta a la creciente violencia del crimen organizado que había tomado el control de sus tierras y recursos. Sin embargo, esta labor es peligrosa y a menudo está plagada de desafíos. En agosto de 2024, 8 miembros de estas autodefensas fueron asesinados en una emboscada perpetrada por el Cártel Jalisco Nueva Generación. Esta tragedia reflejó la extrema violencia que enfrentan los pueblos originarios en su lucha por la seguridad y la defensa de su territorio. La violencia no solo se manifiesta en asesinatos y extorsiones, también ha provocado el desplazamiento forzado de miles de campesinos. En Sinaloa, por ejemplo, comunidades enteras han abandonado sus hogares debido al acoso constante de los cárteles, que buscan extorsionar y controlar las tierras agrícolas. Este desplazamiento genera una ruptura en el tejido social y la pérdida de tradiciones y modos de vida ancestrales, afectando de manera irreversible la identidad cultural de las comunidades. En muchas ocasiones, los campesinos desplazados no encuentran un lugar adecuado para rehacer sus vidas y la falta de recursos los empuja a la pobreza extrema, incrementando las tensiones sociales y dificultando su integración en otras comunidades que no cuentan con los medios necesarios para acogerlos adecuadamente. Esta situación no solo afecta a los desplazados, sino que también tiene repercusiones graves para el desarrollo de la región en su conjunto. Lo que has visto hasta ahora es solo el principio. Dale a me gusta y sigue con nosotros para conocer cómo las autodefensas y las comunidades rurales de México combaten a los cárteles de la droga. El misterio y la lucha continúan. Este fenómeno no solo afecta a los desplazados, sino que también tiene repercusiones graves en las regiones que reciben a los nuevos habitantes.
La llegada de grandes grupos de personas sin recursos o sin un plan adecuado para su inserción social agrava los problemas de pobreza y desigualdad. El desempleo, la falta de servicios adecuados y la sobrepoblación crean un caldo de cultivo para nuevos conflictos sociales y económicos. A esto se suma la crisis humanitaria que enfrentan muchas familias desplazadas, que carecen de recursos para rehacer su vida en otras regiones y terminan en situación de pobreza extrema. Las condiciones de vida de estas personas son deplorables, ya que carecen de acceso a servicios básicos como la salud, la educación y la vivienda. La incertidumbre y el miedo los acompañan a diario, pues muchos temen ser víctimas de nuevas agresiones o sufrir la pérdida de sus vidas. Además, muchos de estos desplazamientos son forzados por la necesidad de huir de las amenazas directas, por lo que las autoridades no siempre brindan apoyo efectivo. La falta de una respuesta coherente y coordinada por parte de las instituciones responsables agrava aún más la situación. Muchos desplazados se ven obligados a vivir en condiciones precarias en campamentos improvisados o en las periferias de las ciudades, donde la falta de seguridad y la escasez de oportunidades laborales perpetúan su vulnerabilidad. A pesar de las adversidades, los campesinos mexicanos han demostrado una notable resiliencia. Además de formar autodefensas, han buscado apoyo en organizaciones civiles y han alzado la voz para denunciar los abusos. El periodista Manu Ureste destaca en su libro Vivir con el narco, cómo el narcotráfico ha permeado diversos aspectos de la sociedad mexicana, controlando incluso los precios de productos agrícolas. Esta infiltración del crimen organizado en la economía local ha afectado gravemente la estabilidad de las comunidades rurales, ya que los precios de los productos fluctúan en función de los intereses de los cárteles, lo que reduce considerablemente los ingresos de los campesinos y afecta su calidad de vida. La constante amenaza y los abusos afectan profundamente a las generaciones más jóvenes, que crecen con una visión distorsionada del futuro y con un miedo palpable hacia su entorno inmediato. Sin embargo, la lucha es desigual. Los cárteles cuentan con recursos y armamento superior, lo que coloca a los campesinos en una posición vulnerable. A pesar de esto, muchas comunidades han logrado mantener una férrea resistencia, fortaleciendo sus redes de autodefensas y contando con el respaldo de la sociedad civil. Aún así, la determinación de estas comunidades por proteger su tierra y su modo de vida es un testimonio del espíritu indomable del campesinado mexicano. La colaboración con grupos de derechos humanos y la presión mediática han permitido visibilizar esta problemática, pero aún queda un largo camino por recorrer para erradicar la violencia y garantizar una vida digna a los agricultores, quienes siguen luchando no solo por sus vidas, sino por la preservación de su identidad y cultura. Sin embargo, estas medidas no abordan las causas profundas del problema, como la pobreza, la falta de oportunidades y la corrupción. Además, la intervención extranjera podría vulnerar la soberanía nacional y generar más violencia. La situación de los campesinos mexicanos frente a los cárteles es compleja y multifacética. Mientras los cárteles continúan robando y matando, los campesinos buscan formas de defenderse y proteger su modo de vida. Es esencial que el Estado mexicano y la comunidad internacional reconozcan y aborden esta problemática, implementando soluciones integrales que promuevan la seguridad, la justicia y el desarrollo sostenible en las zonas rurales. Intrigado por la resistencia de los campesinos mexicanos frente a los cárteles, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún detalle de nuestras investigaciones sobre la lucha en las comunidades rurales. Únete a nosotros y mantente al tanto del misterio y la defensa de la tierra.